En la primera lectura de este 14º domingo del tiempo ordinario, el profeta Isaías va en dirección contraria a lo que estaba pasando en aquel momento histórico. Nos habla de una promesa, la promesa de Dios. Los desterrados en Babilonia, 5 siglos antes del nacimiento de Cristo, han vuelto a Jerusalén, como había prometido Dios anteriormente por boca de Isaías. Pero, y siempre hay un pero que todo lo malogra, ¿verdad? Dios ha cumplido la promesa, pero el hombre no ha querido vivir con espíritu de agradecimiento, ni menos aún ha querido cambiar su conducta. De hecho, en Jerusalén, después del exilio y de la vuelta a casa, la corrupción, la opresión, la miseria, la explotación eran al orden del día, y los pobres siempre más pobres. Razones para el desaliento no faltan, sobran motivos para no tener esperanza. Pero una vez más, Dios se manifiesta a través de sus profetas, anunciando una buena noticia. ¿Y cuál es esta buena noticia? Isaías nos dice que como un hombre es consolado por su madre, así yo los consolaré a ustedes, y ustedes serán consolados en Jerusalén. Dios mismo entonces viene a consolarnos. Dios mismo se hace cargo de nosotros y de nuestras tristezas. Dios mismo, como las más tiernas de las madres, nos consuela. Me gusta imaginar a Dios, para quedarnos con esta imagen materna que utiliza Isaías, me gusta imaginar a Dios como la madre que nos pone en la cama, nos cubre con las sábanas y nos da el beso de las buenas noches. Pero, ¿cómo concretamente hace esto Dios? Dios ve las necesidades de los hombres y de las mujeres de todo tiempo histórico y de toda latitud geográfica, y se hace presente en muchas y varias maneras, pero muchas veces nosotros no conseguimos reconocerlo. Las lágrimas humanas son también las lágrimas de Dios. La sonrisa y la felicidad humana son también la sonrisa y la felicidad de Dios. Y entonces Dios se hace presente en aquel amigo, en aquella amiga que estuvo con nosotros en el momento en que más necesitábamos a alguien a nuestro lado. Se hace presente en un abrazo, en una caricia, en un beso, en una sonrisa, en una lágrima compartida, en una mano estrechada, en un gesto de confianza, en una risa. Dios siempre está con nosotros, siempre presente en medio de nosotros, porque nunca nos abandona. Tal vez somos nosotros que lo abandonamos, pero aunque así, aunque le levantamos muros y barricadas, Él permanece fiel a su palabra y nunca nos abandona. Por lo tanto, cualesquiera que sea la razón por la cual hoy nos encontramos quizás con tristeza y decepción en el corazón, Dios mismo vendrá a consolarnos. Como respuesta a esta palabra, nos unimos a los sentimientos del salmista y también nosotros, a plenos pulmones, podemos cantar: los que temen al Señor, vengan a escuchar, yo les contaré lo que hizo por mí. Sí, este salmo nos invita, por lo tanto, a tomar la palabra y poder compartir con los demás nuestra experiencia de fe, nuestra experiencia de encuentro personal con Dios. Porque somos capaces, y lo hacemos muy bien, de hablar de fútbol, de moda, de cantantes, de política. Estamos al tanto sobre todos los chismes, pero a la hora de compartir sobre nuestra fe, nos da roche. Parece que es mejor hablar de otros temas, pero no. Tenemos que dar razón de nuestra fe, como diría San Pedro. Y por ello hay que ir sin miedo para anunciar a todos las maravillas que el Señor ha hecho y sigue haciendo en nosotros y por medio de nosotros que somos discípulos de Jesús. Y de envío de discípulos nos habla el Evangelio de este domingo. Estamos en el 10º capítulo de Lucas y se nos informa de que el Señor designó, además de los 12 ya conocidos, a otros 72 discípulos, para que lo presidieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Una vez más es presente el matiz universalista de la salvación, que es para todos y no solamente para un grupo restringido de personas o de pueblos. El Señor los envía de 2 en 2, y me gusta esta connotación comunitaria del envío, porque la fe se vive en comunidad y también la misión es algo comunitario.
No hay espacio, por lo tanto, por ideologías, creencias personales o iniciativas personales, sino el enviarlos de dos en dos nos hace ver una vez más la belleza de compartir con los demás, de estar en comunión con otros. Si lo aplicamos a los misioneros de hoy, la comunidad y la comunión son dos matices claves en la vida misionera. Este envío que nos presenta Lucas tiene una finalidad bien precisa y clara: preparar la llegada del Señor. El misionero, de hecho, no se autoproclama, no se anuncia a sí mismo, sino que tiene como objetivo el preparar el camino al Señor. No es el misionero el protagonista, sino es siempre y solamente Jesús y el reino de Dios que está en el centro de su predicación, teórica y concreta. Teórica, actualizándolo a nuestros días, estando en comunión con la doctrina de la Iglesia, y concreta, expresándolo a través de palabras y gestos concretos y constantes de justicia, de paz, de integridad de la creación, de perdón y de reconciliación, de vida. Toda acción misionera, pero carece de sentido si no es precedida y seguida de la oración. Lucas, de hecho, en esta dinámica del envío, nos pone el matiz de la oración cuando dice a los enviados: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Y esta frase de Jesús nos tiene que detenernos hoy en una seria reflexión personal. Rezamos por las vocaciones y la pregunta se hace más directa: ¿y si el dueño de la cosecha te escoge a ti o un miembro de tu familia para ser trabajador en su cosecha? ¿Cómo reaccionarías? El imperativo de este envío es claro: vayan. El Papa Francisco en Brasil en 2013, por la Jornada Mundial de la Juventud, dijo: vayan sin miedo para servir. Y es así, el discípulo misionero es enviado para servir. No hemos sido enviados para ser lobos rapaces, para servirnos del Evangelio, sino para servir el Evangelio. Por ello Jesús, enviando a todo discípulo misionero, dice: yo les envío como ovejas en medio de lobos. El lobo representa la violencia, la opresión, lo que reina en este mundo. El cordero o la oveja, en cambio, representa la mansedumbre, la paz, la calma, pero también la fragilidad, porque siempre es necesario recordarse que necesitan del pastor que los defienda de los ataques de los lobos, y bien sabemos que Jesús es el buen pastor. En un mundo donde reinan las fake news, las falsas noticias, los discípulos misioneros del 2019 tenemos la mejor noticia, que es verdadera y es una buena noticia. ¿Y tú? ¿Tienes conciencia de ser una buena noticia para los demás y no solamente anunciador de buenas noticias?